La célula. La célula. La célula. Ajá, ¿Y qué sí. veíamos de la célula, María José? Que uno las tiene en la uña. Dominio, veíamos el dominio prostita, dominio fungi, hongo, dominio planta o vegetales, dominio animal, y veíamos que era muy chiquito, que no se podía ver, solo con un microscopio. Un microscopio. Bueno, María José, gracias. Te voy a corregir algunas cosas. Sí tienes idea de lo que vimos, pero de pronto hay unos conceptos que no los dijimos bien. ¿Listo? Entonces, bueno, ya estoy aquí abriendo la presentación. Profe, Sí, Saray, ¿quieres también dar algún resumen? seguimos los reinos. Bueno, Animal. Profe, sí, María José. esos reinos pertenecen al dominio Eucaria. Ajá, el dominio Eucaria, muy bien. Entonces, listo, niños, aquí ya tengo la presentación y ya te voy a compartir, ya les voy a compartir pantalla. Aquí. Entonces, sí, muy bien lo que decían, niños. Vimos la clasificación de los seres vivos. Veíamos entonces que hay una gran cantidad de seres vivos en la Tierra, pero hay muchísimos. Entonces, como hay tantos, esa biodiversidad había que clasificar. Entonces, las clasificábamos primeramente por dominio. Decíamos que había 3 dominios: el dominio bacteria, el arcae y la eucaria. ¿Qué es lo que diferencia cada uno de estos dominios? Que todos los dominios están hechos de diferentes materiales. Entonces, estos dos dominios, recordamos que el dominio bacteria y el dominio arcae están hechos de células procariotas. Y veíamos que estas células procariotas eran así como esta. Yo les ponía el ejemplo a tus compañeros, Tomás, y también Darly, Natalia, que nos va a estar mirando después, que la célula procariota era como cuando nosotros hacíamos un huevo frito, pero ese huevo frito nos quedaba todo feo, todo desparramado. Entonces, por ejemplo, Tomás, tú sabes que el huevo nos queda así, pero si nos queda todo desparramado, la yema se ve como así, ¿cierto? La yema amarilla queda así, toda desparramada, toda desordenada. Así es la célula procariota cuando queda mal frito el huevo, porque el núcleo, que es la yema, no está definida, está toda desordenada. En cambio, la célula eucariota sí es cuando tenemos el huevo frito bien hecho, porque vemos la yema así redondita. Muy bien. Entonces, veíamos también cada uno de estos dominios, del dominio bacteria, el dominio arcae, y veíamos las características. Después entonces te voy a mandar los videos para que te adelantes. Y veíamos que del dominio eucaria, el dominio eucaria está dividido en 4 reinos. Ya vimos los reinos protistas, las características del reino protista, el fungi o el hongo, el plantae o vegetal y animalia o animal. Esos son los 4 reinos. Entonces, habíamos hecho estas actividades, habíamos ya mirado con mayor profundidad este reino protista que lo componen los protozoos y las algas. Y aquí están, hablamos de las algas, hablamos de los protozoos y quedamos ahí. Entonces, Tomás, de pronto no te preocupes si te sientes ahorita un poquito perdido, ¿listo? Después yo te voy a mandar los videos de las clases que yo grabé y si tienes alguna pregunta de algún tema de las clases que hemos visto, tú me escribes, ¿listo? Y yo te resuelvo todas las dudas que tú tengas. Podemos hacer una reunión y te miramos todas las dudas que tengas.
Entonces, hoy vamos a estar viendo, niños, el otro reino que pertenece al dominio eucario. Entonces, antes de hacer eso, sí quiero que nos quede bien claro la clasificación de los seres vivos. No quiero que se me vayan a confundir. Entonces, bueno, aquí ya están viendo la pizarra, ¿cierto? En blanco. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, mis niños, decíamos que los seres vivos, voy a escribir acá, los seres vivos se clasificaban en 3 dominios. ¿Alguien recuerda el nombre de los 3 dominios? Dominio. María, los nombres. Dominio arcae, dominio eucaria y dominio bacteria. Muy bien, Ashley. Está el dominio bacteria, que era también, nos decía Sarai, el dominio arcae. Ya lo dicen perfecto. Creo que se escribe así. Yo la verdad, bueno, sí, se escribe así. Y el dominio eucario. Eucario. Muy bien. Entonces, niños, veíamos entonces que la segunda clasificación, esta clasificación es de los dominios. ¿No puedo escribir? Señora, señor. Profesora, que nos toca escribir. No, Nicolás, este es un repaso que estamos haciendo. Esta es la tabla del 3. Ella te está diciendo cuántas veces tú vas a multiplicar esto. ¿Ves? Listo. Este lo va a multiplicar una vez, este lo va a multiplicar dos veces, este lo va a multiplicar. Bueno, entonces veíamos que después de los dominios, la clasificación que sigue son de los reinos. Reino vegetal, reino Así es. hongo, reino Pero, protístico. Sarai, esos reinos que tú me estás diciendo, ¿a qué dominio pertenecen? ¿Al dominio bacteria, al arcae o al eucaria? ¿De cuál dominio pertenecerán, Sarai? ¿Tú qué crees? ¿Qué me dices? Ah, Sarai, te estoy escuchando. ¿A cuál dominio pertenecen esos reinos? ¿Al dominio bacteria, al arcae o al eucaria? ¿Sí recuerdas? Eucaria, Muy bien, al dominio eucaria. Entonces, en el dominio eucaria tenemos otra clasificación. Entonces, ahora sí, le voy a pedir el favor a Samantha que me recuerdes alguno. Sara ya me había mencionado algunos, pero entonces dime cuáles recuerdas tú, Samantha. Profe, que es que se me fue el audio. ¿Se dejó el audio? Estábamos recordando cuáles eran los reinos del dominio eucaria. ¿Sí recuerdas alguno? Dominio bacteria. No, no del dominio, del reino, de los Reino reinos. animal. Ajá, muy bien. Un ejemplo es el reino animal. Listo. ¿Cuál otro? Nicolás, ¿recuerdas algún otro reino? Nicolás. ¿Cuál otro reino tú recuerdas? Dominio bacteria. Bueno, mis niños, yo les quería preguntar, ¿ustedes me están poniendo cuidado?
Yo les estoy preguntando de los reinos. Nicolás, ¿recuerdas algún otro reino del dominio Eucaria? Samantha nos dio el ejemplo del reino animal. ¿Recuerdas algún otro? Plantae o vegetal. Muy bien, el vegetal. Perfecto. Ay, esta cosa. Muy bien. Ashley, que está que se habla. Fungi o hongo. Muy bien. Y ahora, entonces, por último, preguntémosle a María José. María José, ¿cuál reino nos hace falta? Dominio. Leo, sécate el teléfono, Liz. El teléfono lo tengo por ahí. Falta. Dominio. Dominios. Le voy entonces a preguntar a Saray. Niños, yo hoy como que los veo muy distraídos, no me están poniendo cuidado, porque les pregunto y me responden lo que no es. Saray, entonces ayúdale a María José. ¿Qué otro reino nos hace falta? ¿Cuál tú ves que hace falta? Ya tenemos animal, vegetal, fungi y nos falta uno, el primero que vimos, el primer reino que vimos. Frustita. El Falta pro- frustita. El protista. Muy bien, el protista. Entonces, mis niños, les quería mostrar esto para que no se me vayan a confundir. La primera clasificación de los seres vivos son los dominios. Tenemos 3 dominios. Y uno de esos dominios, que es el Eucaria, vimos la clasificación, una subclasificación de reinos. Ajá, así es, Samantha. Ahí Samantha nos está poniendo unas flechas más bonitas que son de animal, vegetal, fungi y protista. Entonces, eso es para que no se nos olvide. Hay 3 dominios y vimos la clasificación de uno de esos dominios, que es el Eucaria, en 4 reinos. ¿Listo? No se nos puede olvidar. Entonces, voy a tomar aquí un pantallazo. Muy bien, niños. Entonces, ahora sí podemos seguir con el reino fungi, que lo vemos aquí, el reino fungi del dominio Eucaria. Entonces, veamos en qué consiste este reino. A ver, aquí lo tengo. Listo. Ahí ya están viendo la presentación. Entonces, el reino fungi está conformado por hongos, como veíamos, que este reino se llama fungi u hongos. Entonces, los hongos son los que conforman el reino y los hongos pueden ser unos seres unicelulares. Ya sabemos que es unicelular, ¿cierto? ¿Alguien recuerda qué es unicelular? Que tiene una sola célula. Muy bien. Y pueden haber también hongos multicelulares, que ya son los que vemos a simple vista, como por ejemplo este caso de acá. Entonces, estos hongos habitan en el suelo, así como vemos, en el suelo de lugares que son húmedos y sombreados, o también pueden vivir sobre plantas, como vemos aquí. Este es un tronco y aquí vemos que están los hongos. También sobre animales, miren aquí esta pobre vaquita como está llena de hongos. ¿Sí las ven? Estas cositas que parecen como si fueran un tipo de costras. Profe, ¿Sí, Saray? ¿cómo hacen para quitárselas? Saray, yo creo le tienen que poner un antibiótico para matar todos los hongos. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Hasta a nosotros nos pueden salir hongos. Hay personas, ¿sí? Ashley, ¿quieres decir algo?
¿no? Hay personas que les salen hongos, entonces por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que tener una buena higiene de toda nuestra piel, porque si no nos bañamos bien, si no nos bañamos ni siquiera, nos pueden salir hongos. Entonces por eso tenemos que bañarnos y que restregarnos bien el jabón para matar a todas las bacterias y todos los hongos que podamos tener en nuestra piel. Y los hongos también pueden vivir con otros hongos, así como vemos aquí sobre otros hongos. Entonces, estos son los lugares en donde podemos encontrarlos. En lugares húmedos. María José, ¿tenías alguna pregunta? Sí, profe. Dime. ¿Y cómo le crecen esos hongos a los animales? Como esa vaca. Como esa vaca, pues bueno, te cuento, María José, que el proceso exacto de cómo le crece, yo no lo sé. Pero yo lo que creo es que a las vacas y todo al ganado que es bovino, ellos les tienen que estar haciendo, si ahí Sara ahí nos está señalando los hongos, a ese ganado les tienen que estar haciendo un proceso de vacunación, de estarles pendientes, de estar bañándolos, y cuando ellos no lo hacen, no siguen esos cuidados, entonces le pueden salir estos hongos a los animales. Imagínate. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, María José, entonces no se les puede olvidar, niños, en dónde viven los hongos, en animales, en plantas, sobre otros hongos o también en lugares donde son húmedos y sombreados, como en un bosque. Profe, pero también en un bosque hacen a veces un poquito de sol, no sé. Un poquitico, ¿cierto? Pero a ellos por eso les gusta estar donde no les llegue el sol. El lugar favorito de los hongos es donde casi no les llegue el sol. A ellos les gusta estar escondidos. Y bueno, niñas, aquí, por ejemplo, en el caso de este animal, nosotros vemos que los hongos como que no son buenos, ¿cierto? No son beneficiosos. Pero vamos a ver que los hongos son muy importantes para el ecosistema. Profe, ¿Sí, Sarai? hay hongos que se comen y hongos que no se comen. Así es, nosotros nos comemos algunos hongos. ¿Cómo se llaman esos hongos que nos comemos? No sé. Los champiñones, Samantha lo dijo. Muy bien, los champiñones son hongos que nosotros nos comemos. Entonces, vamos a ver ahorita más tarde todo esto de qué funciones cumplen los hongos. Porque aunque nosotros vimos en esta diapositiva que los hongos como que no son muy buenos, ¿cierto? Porque miren cómo dejaron a la pobre vaquita, está enferma. Aunque nosotros vemos que los hongos pueden ser así como parásitos, ellos también hacen unas funciones que nos benefician, así como las bacterias. Recuerdan que veíamos que hay bacterias que son malas, que no queremos, como por ejemplo las de la boca, y hay unas que sí queremos, que son los que están en el intestino. Entonces, miremos cuáles son las partes del hongo. A ver, María José, ¿qué pregunta tienes? Profe, es que también hay que tener cuidado cuando ves un hongo y piensas que es un hongo que se come. Pero son venenosos. Así es, hay hongos que son venenosos. Tenemos por eso que Y tener cuidado. algunas personas se confunden y se comen esos hongos. Y le da como una enfermedad. Así es, ellos se intoxican y porque literalmente les está entrando como si fuera un veneno al organismo. Entonces se intoxican y tienen que ir a la clínica. ¿Sí, Sarai? Yo un día estaba en otra escuela y vi a una rana que tiraba veneno. Las ranas también pueden ser venenosas. Eran Así es. como una leche, Ujú. algo así. Pero E entonces, igual que los sapos. Sarai, si quieres, entonces te dejo de tareita buscar el nombre de la rana y una foto. Y cuando veamos el reino animal, tú nos la muestras. ¿Listo?
Listo. Listo, muy bien. Entonces, estas son las partes del hongo. Pidámosle el favor, Tomás, Ashley, ¿tienes alguna pregunta? Profe, que Saray dijo lo de las ranas. Ujú. Una rana de esas mató al perrito de mi tía porque el perrito de mi tía mordió la rana y le echó leche en la boca y murió. Ay, Dios mío, parece que tener cuidado. Pero bueno, niños, todas estas anécdotas que tenemos las vamos a dejar cuando veamos el reino animal. Tomás, Profe, ¿sí? aquí en este conjunto que yo estaba, vimos una rana bien grande y que echaba leche por su boca. Bueno, después entonces hablamos de todo eso. Concentrémonos entonces en el reino que estamos viendo hoy, que es el fungo. Tomás, ¿me puedes ayudar a leer? Por favor. Profe, ¿Sí, Samantha? ¿Quieres que leer? hay algo que les dan hongos, como el pan. Así es, esos hongos que nosotros vemos son los hongos microscópicos, porque nosotros al principio cuando le empiezan a salir no los vemos. Ya cuando se empiezan a acumular es cuando nosotros lo vemos, así como nosotros decíamos de las bacterias que forman las biopelículas. Así son los hongos unicelulares, que cuando empiezan ellos juntos a crecer y forman un conjunto de individuos, ahí es cuando los podemos ver y vemos en el pan que le salen unos hongos. Profe, ¿Sí? y donde aparece atrás, que se me mostró la imagen que parece una manzana, algo así con hongos. ¿Cuál sería? Bueno, después la miramos. Miremos entonces ahora las partes del hongo. Entonces, Tomás, ¿me puedes ayudar a leer esta primera parte? La que está apuntando con el mouse. Sí, esta de acá. Esta. Sombrero y cubre y sostiene las, las, las laminillas, algo así. Las laminillas, muy bien. Entonces miremos qué son las laminillas. Ayúdame a leer esta parte. Laminillas sostiene y liberan al viento las esporas, células que dan origen a un nuevo hongo. Así es, niños. Entonces, como veíamos, los hongos, ahí como leía Tomás, los hongos se reproducen por esporas. Y esta parte del hongo, que son las laminillas, son las que tienen estas esporas. Entonces, las laminillas son las que le ayudan al hongo a poder después reproducirse. Ashley, ayúdame a leer esta otra. Pie sostiene el sombrero. Muy bien. Miremos esta aquí, la volva. Ashley, ¿me ayudas a leer este también, por favor? Volva rodea la seta mientras crece, luego se observa solo en la base. Así es. Y por último, Saray, ayúdame a leer los micelios. ¿Qué son los micelios? Tras de células alargadas que forman el cuerpo del hongo. Muy bien. Entonces, como Saray. vemos aquí en esta imagen, estos micelios no se alcanzan a ver, ¿cierto? Entonces, del hongo que está solamente en la parte que no es el suelo, vemos la parte que es el pie, vemos la volva, vemos las laminillas y el sombrero.
los micelios están en la tierra. Esos no los podemos ver así a simple vista. ¿Sí, María José, tienes una pregunta? No, profe, lo que le quería decir era algo a Saray. Solo voy a escribir por el Zoom. Eso, escríbele por interno. Después de que se acabe la clase, ¿no, niñas? Ahorita estamos atentas a la clase de ciencias. Entonces les quería decir que hay una digestión externa de los hongos. Los hongos no comen como nosotros. Así que nosotros llegamos y con la comida la cogemos y tenemos una boca, tenemos un estómago. Los hongos no tienen estómagos. Los hongos tampoco tienen boca como nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ellos hacen para comer, para alimentarse? Pues resulta que los hongos liberan en su ambiente unas sustancias que después hacen que degraden todo ese alimento que está alrededor. Cuando ya está más degradado, degradado quiere decir que, digamos, si tenemos una parte, un alimento así, una hoja, porque como vemos aquí, los hongos se alimentan de organismos o de sus restos. Entonces, por ejemplo, que cayó una hojita cerca donde está el hongo. La hojita es, bueno, esa hojita me quedó fea. La hojita es así, es una hojita seca. Uy, pero ¿cómo hace esta hojita para caberle dentro del hongo? ¿Cómo hace esta hoja tan grande para llegar y que el hongo se lo pueda comer? No se lo puede comer así entero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Libera sustancias que hacen que esta hojita empiece a degradarse, es decir, empieza a convertirse en partes más pequeñas. Entonces, después vemos que la hojita está como más transparente. Después vemos que se le caen unos pedacitos, empiezan a caerles pedacitos, pedacitos, y así es como los hongos comen. Cuando liberan esas sustancias, transforman el alimento en partes pequeñas, y cuando ya son las partes pequeñas, ahí sí las absorben y se las comen. Y esto se realiza gracias a los micelios, que era lo que Saray nos ayudaba a leer. Estas partes que no vemos, sino que están debajo de la tierra. Por otro lado, como comentábamos, la reproducción de los hongos se lleva a cabo por la parte aérea del hongo, es decir, toda esta parte, que es todo excepto los micelios, que es lo que está debajo de la tierra. Saray, ¿ibas a preguntar algo? ¿Que escribiste por el chat? No, hablando con María José. Ah, están hablando con María José. Muy bien, mis niñas. Entonces me va a tocar preguntarles a ustedes, ya que están prestando tanta atención. Les voy a preguntar, niñas. Entonces, que me nombren las partes del hongo. ¿Cuáles eran las partes del hongo que veíamos? El pie, profe. El sombrero. Gracias por ayudarles, Ash, pero les estoy Y el- preguntando especialmente profe, a Saray y a María José. Es el sombrero, como dijo ella, y el cono que lo sostiene. Son las partes. Ajá, faltan más partes, ahí faltan más partes, mis niñas. Están las laminillas, está el pie, está la volva, está el micelio. Es importante no distraernos en clase. Después, cuando ya salgan a descanso, ahí sí pueden hablar con los compañeros, pero cuando estamos en clase estamos atentos a lo que está diciendo la profesora. Profe, ¿Sí, es María que José? ella te envíe el número de ella, el celular, no sé de quién que tiene, para que yo lo note aquí en el teléfono y podamos hablar en el descanso. Bueno, después entonces se pasan el contacto. Entonces, mis niños, para terminar con esto del reino fungi, yo les tengo una guía que es la que está en el libro de ciencias.
Aquí entonces, como yo sé que todavía no lo tienen, pero ya casi nos va a llegar el libro, les voy a mostrar, les voy a enviar esta guía. Esta guía les voy a pedir el favor que la lean. Aquí está. Entonces, van a leer, son solo 2 hojas. Van a leer esta guía de tarea y me van a hacer un resumen de lo que decía la guía. Me van a decir, entonces, me van a responder a cuál es la importancia entonces de los hongos en el ambiente, cuál es esa función que ellos cumplen. Entonces ya saben que ahorita en este espacio que yo les dejo de clase es para que ustedes copien en su cuaderno todas las ideas importantes, todo lo que aprendimos el día de hoy del reino fungi y bueno, van a leer y me van a hacer el resumen de la guía. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, entonces María José y Saray, no quiero volver a escucharles que se están hablando en clase. Bueno, a mí no me gusta que cuando yo estoy hablando, ustedes dos están distraídas. Muy bien. Tranquila, profe. Bueno, listo. Entonces, Tomás, te voy a pedir el favor de que no te salgas de la reunión porque te voy a explicar cómo vamos a adelantarnos. ¿Listo? Y los demás, entonces, hagan la tareita. Recuerden enviármelo por el correo, la fotico de la tarea. Y nos vemos el viernes en otra clase de ciencias. Bueno. Chao. Chao, Saray. Chao, Chao, Ashley. profe. Chao, pero yo me quedo. Sí, tú te quedas, Chao, Tomás. profe. Chao, María José. Nos Profe. vemos la próxima clase. ¿Sí, Saray? Que si puedo ver un ratito Profe, de lo que van a hacer. Saray, Sí, Samantha. ¿cuándo podemos? Era, sobre hongos y qué más. Un resumen es sobre la para hoy, guía de era los- para ver si me podías visitar hoy. Entonces, escríbele por el María José, por interno. Samantha, lo que vamos entonces a hacer de tarea es el resumen de la guía de los hongos y escribir, como siempre hacemos, escribir lo más importante que yo les envío de las diapositivas, el resumen. ¿Listo? Eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, ahora sí, Nicolás también. Chao, Nicolás. Ya puede salir, ya pueden salir, que voy a explicarle a Tomás cómo se va a poder adelantar. Bueno, listo. Bueno, Tomás, entonces te explico rápidamente que nosotros tenemos unas diapositivas. Entonces, yo lo que voy a hacer es que te voy a enviar las clases de ciencias que tengo grabadas. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero es que tú primero veas todos los videos. Te voy a explicar entonces también cómo funciona mi clase. Yo, como viste hoy, les explico y en la clase ustedes no copien durante la clase, sino después yo les dejo un tiempo para que ahí sí copien en su cuaderno. Entonces, bueno, vas a copiar en tu cuaderno estos conceptos, tú los lees y tú copias ahí los conceptos más importantes. Vas a escribir todo lo del dominio, los 3 dominios que estamos recordando hoy, el dominio bacteria, arcaea, eucaria. Escribe las características. No me aparece la pantalla. ¿No te aparece? A ver. Ahí te aparece la presentación, ¿la estás viendo? La que dice, la que una niña con, ¿cómo era? Aquí salen como, dice características. ¿Sí alcanzas a ver? Ah, sí. Sí, listo. Sí, ya la veo. Entonces, estas son las características del dominio bacteria. Entonces, bueno, esto es lo que vamos también a ir escribiendo, cada una de las características del dominio arcae. Y también quiero que hagas estas actividades que yo dejo en clase.
En realidad, después vimos este dominio eucario y como ves, ya es casi en esta semana que tú llegaste, que es lo que estamos viendo. Entonces, ya vamos aquí en este reino, todavía nos falta mirar el reino vegetal y el animal. Entonces, te puedes adelantar con este reino protista, que es, aquí están las características, lo componen algas y protozoos, y el reino fungi, que fue el que vimos hoy. Hasta ahí es que vamos. También entonces haz esta actividad. Llevamos apenas 2 actividades, entonces quiero que escribas cada una de esas actividades en el cuaderno. Y bueno, O sea, escribo ahí hongo, bacteria, búho y si eso. tú lees, aquí tienes que buscar imágenes de estos seres vivos y los clasificas según el dominio y el reino al que pertenece. Pero O eso, sea, escribo todas las palabras que hay ahí. buscas unas imágenes, por ejemplo, de un hongo. Entonces tienes el hongo. Entonces el hongo, tú dices, el hongo, cuando ya ves la explicación, vas a ver que pertenece al dominio Eucaria. Y de ese dominio Eucaria pertenece al reino Fungi. Esa es la clasificación que tienes que hacer para cada uno. Esta hierbabuena es una planta, entonces, ¿a qué dominio y a qué reino pertenece? Lo mismo con el girasol, la bacteria y el resto de seres vivos. De pronto, ahorita, como yo sé que no has visto ninguno de estos temas, estás un poquito como que está un poquito confuso. Pero no te preocupes, después de que veas, por eso es importante